título sobre Dios cumple su palabra. Es un tema muy, muy bonito, porque es mostrándonos Dios cómo cumple su palabra y a veces nosotros no lo concientizamos, ¿verdad? Pero para entrar al tema, vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos. Si me acompañan inclinando sus cabezas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos tu palabra en tus manos, precioso Dios santo y poderoso, para que sea tu Espíritu revelándola a nuestro espíritu, Padre, llenándonos, precioso Dios, de la revelación divina, Señor, que viene de tu presencia, Padre bendito de gloria, precioso Dios en Cristo Jesús, y ayudándonos a comprenderle con claridad, Padre, todo lo que usted quiere enseñarnos en esta noche, Padre bendito de gloria, para que podamos creer verdaderamente, Señor, cómo su palabra se cumple, Padre, precioso Dios, y podamos tener la fe, Señor, que dice ese canto, Padre, como el tamaño de una mostaza, mi Dios eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo, y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, vamos a estar hablando sobre Dios cumple su palabra, y para esto vamos a ir a la palabra del Señor y leemos en Josué 23:14. Y dice la palabra del Señor, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Mire, cuando estaba Josué ya por entregar, ¿verdad? Ya su trabajo ya había terminado, ya había concluido. Viene y les recuerda y les dice, yo estoy por irme, pero acuérdense ustedes que todo lo que el Señor dijo no lo ha dado. O sea, les había entregado la tierra prometida. Aquella tierra que habían añorado tanto, el Señor se las había entregado. Y Josué les estaba recordando, ¿por qué? Porque no quería que se les olvidara. Porque Josué había sido testigo de cómo habían visto allá en Egipto todas las señales que el Señor había hecho. Y cuando llegaron al desierto, rápido se les olvidó. Se les olvidó tanto que solo él y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida y todos los demás quedaron en el desierto. Solo los niños fueron los que vinieron a entrar allá cuando crecieron, ¿verdad? Fueron los que fueron a dar allá la tierra prometida. Porque, y Josué él había presenciado todo eso, él había visto todo eso, él había visto todo lo que aconteció en Egipto y también miró lo que aconteció todo el tiempo que estuvo Moisés allá en el desierto con ellos, como la incredulidad de la gente, hubo tanta devastación, tantas muertes en el desierto, por causa de la incredulidad de la gente que no creía en la palabra de Dios. Y así pues quizás de alguna manera todavía estamos nosotros, ¿verdad? Dios cumple su palabra, Él la ha ido cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Necesitamos creerle a Dios verdaderamente. Vamos a leer Josué 21 y que el versículo 43 y dice la palabra del Señor. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Mire, entonces, ¿qué dice? Todo lo que el Señor les había prometido desde antes de sacarlos de Egipto. No digo desde antes de sacarlos de Egipto. Eso se lo prometió a Abraham. Después se lo volvió a decir a Isaac y luego a Jacob. Entonces, ya eso había estado profetizado desde hacía muchísimos años. Pero por causa de que, mire, no hemos creído completamente la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces ellos estaban en el desierto. Mire, se dice que ese desierto lo habían podido haber cruzado en 40 días, pero se tardaron 40 años, porque no creyeron la palabra. Ya se habían cumplido lo que Dios había dicho, que iban a estar errantes allá en la esclavitud, porque ya Dios lo había profetizado. Y ya se había cumplido ese tiempo. Pero todavía ellos mirando todo lo que Dios hizo para sacarlos con la mano poderosa que los sacó. Y yo a veces me preguntaba y decía, ¿por qué fue que Faraón no los dejó ir a la primera señal que vio? ¿Para qué tuvo que esperar tanta cosa? ¿Por qué Dios le tuvo que endurecer su corazón para que estuviera perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo? Y yo no me explicaba por qué era eso, y hasta que lo comprendí.
¿Sabe por qué? Porque si Dios no le hubiera endurecido el corazón a Faraón, Faraón los hubiera dejado ir al desierto a hacer la ofrenda y tendrían que regresar a seguir en esclavitud. Pero Dios obró de una manera tan grande que todo el ejército de Faraón cayó al mar. Entonces ya no tuvo cómo ir tras de ellos. Ya no pudo perseguirlos. Y ellos quedaron libres para avanzar despacito como tenían que avanzar. Porque Dios ya sabía que ellos iban a tardar tanto tiempo porque Él conoce la rebeldía del corazón, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo Dios había cumplido y Josué les estaba recordando cómo Dios les había cumplido todas las cosas. Dios les había dado todas las cosas. Ahora yo digo, a veces nosotros no se nos olvida aquello que Dios nos ha prometido. Y a lo mejor yo puedo decir, bueno, es que Dios audiblemente no me ha dicho, mira, mija, a ti te voy a dar esto. Pero aquí dice, ¿verdad? Que Cristo ya vino y cumplió. Él abolió todas las maldiciones que me tocaban a mí. Entonces, ¿por qué yo sigo viviendo ahí un poco en maldición? Si ya el Señor la abolió. Él dice que Él llevó todas las enfermedades a la cruz. Entonces, ¿por qué yo sigo con enfermedad? Si Él dice que Él se empobreció a sí mismo para que nosotros tuviéramos riquezas, entonces, ¿por qué yo sigo con aflicción por el dinero? Por pagar mi renta. Por tener para comer. ¿Por qué? Y ahí pues volvemos, ¿verdad? Que a veces no hemos creído que la palabra es la palabra de Dios. La hemos visto como un libro de historia, como algo que aconteció en aquellos tiempos, que era para aquellos tiempos. Así es como le enseñan en las universidades, ¿verdad? Y tiene lógica. Eran aquellos tiempos. Y entonces, como la veamos de esa manera, punto número 1, tenemos Dios cumple su palabra. Vamos a leer Josué 21:44 y dice la palabra del Señor. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Mire. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Que esa es la herencia de los hijos de Jehová. Entonces quiere decir que yo todavía no me creo su hija. Porque todavía estoy preocupada ahí por las armas que se forjan en contra mí. Entonces, y ahí volvemos y vemos, ¿verdad? Que no hemos creído verdaderamente la palabra del Señor. No hemos creído que la palabra que está escrita aquí es para mí. No es para él, pues sí le toca, ¿verdad? Pero lo que me toca a mí, me toca a mí. No es para que la reparte, esté para fulano, mangano, sutano, y yo me quedo sin nada, ¿verdad? A veces queremos repartir, cuando si nos toca repartir un pastel, estamos bajando el pedacito más grande para nosotros. Pero en las cosas de la palabra del Señor, ¿verdad? Como trae obligación, entonces eso lo estamos desparramando para los demás y no queremos que nos toque nada. Pero necesitamos entenderlo, ¿verdad? Entender que la palabra de Dios se cumple porque se cumple. En el versículo 45 nos dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo. ¿Y cuántas buenas promesas? Mire, nomás con que leyéramos Juan 17. Juan capítulo 17. La oración del Señor. ¿Cuántas buenas promesas el Señor nos deja ahí? Está orando por nosotros. Solo con que leyéramos Isaías 53. Todo lo que el Señor promete por nosotros. Antes de que el Señor viniera, muchísimos años antes. Y ya el Señor estaba diciendo todo lo que iba a acontecer, todo lo que el Señor Jesucristo iba a comprar por nosotros. Y fíjense una cosa, Josué no alcanzó a ver eso. Isaías no alcanzó a ver eso. El apóstol Pablo sí. El apóstol Pedro, Juan, que era el que escribió el capítulo 17. Él sí lo miró. Y Pablo, pues también porque ya había muerto el Señor. Entonces también Pedro ya había muerto el Señor. Ellos anduvieron con el Señor y entonces ellos miraron todo eso. Pero
Estos hombres que pasaron antes, muchísimo antes, y ellos estaban mirando el cumplimiento de la palabra del Señor, pero estaban atentos. Y es ahí donde a nosotros nos falta. Porque a veces nosotros estamos más atentos a lo que nos falta, a lo que no nos gusta, a lo que queremos, en vez de estar atentos a lo que Dios ha dicho que va a obrar en nuestra vida. Y en eso no nos fijamos, ¿verdad? Estamos muy atentos a otras cosas. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que se lo recomiendo a las esposas, porque es la esposa que ora. Y este libro me acuerdo que estaba yo recién convertida y me iba por los muchachos a la escuela y ahí yo me lo leía y me gustó tanto que iba caminando y iba leyendo porque no lo quería soltar. Empecé a darme cuenta que las cosas que me molestaban ya dejaron de molestarme. Y entonces me puse a mirar que si ya mi esposo no las hacía, y no, las seguía haciendo igual, pero ya no me molestaban a mí. El libro trabajó conmigo. Dios estaba trabajando conmigo a través del libro. Empecé yo a mirar leyendo lo que la mujer esa estaba escribiendo, lo compartiendo, y hacía las oraciones que ella formaba ahí, y yo estaba orando ahí, yo sentía como me identificaba con lo que ella decía, porque ella decía que ella era esposa de un siervo del Señor que había sido siervo del Señor toda la vida, y ya estaban viejitos los dos, mayores. Y ella todavía se quejaba de que él le dejaba los calcetines regados por la casa, que los zapatos regados por la casa. Y entonces ella se quejaba de todas esas cosas y yo decía, yo creía que nomás a mí me pasaba. Y que yo empecé a leer y a orar por todo eso, y ella decía que cuando ella encontraba los calcetines regados de su esposo, las cosas que no estaban donde debían de estar, y antes ella se enojaba, pero que ahora empezaba a orar por él. Encontraba uno y le lloraba por él, y encontraba otra cosa y oraba por él, y decía, me la pasaba orando todo el día por él, y así lo hacía. Y yo empecé a encontrar que yo ya no me molestaban aquellas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba sanando eso de mí. Ese resentimiento que estaba escondido. Y claro, cuando hay algo escondido con cualquier cosita, mire, ponga a hervir un poco de agua y échele un puño de sal a ver si no le bota. Ya, ¿verdad? Porque a veces estamos molestos, pero lo tenemos ahí escondido, guardado abajo. Cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, nos dijo la persona que nos dio las clases de prematrimoniales, nos dijo, hay personas que tienen tantos huecos en sus alas que ya no encuentran por dónde caminar. Hacen un hoyo para cubrir otro. Y luego hacen otro hoyo para cubrir el otro. Y ya después ya tienen toda la tierra floja y ya no hayan por dónde caminar. Y es cierto, porque no arreglamos los problemas, sino que los dejamos ahí como que los tapamos y ahí siguen. No los arreglamos. Entonces nos siguen molestando los mismos problemas que teníamos desde recién casados hasta ahora. Y mire qué curioso, y a mí se me hace curioso esto, porque cuando personas que se separan y tienen unos 2, 3 días separados y ya empiezan a añorarse uno al otro. Ay, que esto, y añoro aquello, y añoro lo otro, y añoro lo otro, pero no han resuelto los problemas que tenían. Sí, esos problemas siguen ahí. Entonces, cuando se vuelven a unir, se reconcilian porque se extrañaban y quieren seguir juntos. Aquellos mismos problemas que los separaron, los vuelven a separar porque no los han arreglado. Entonces siguen en el mismo problema, pero es ¿por qué? Porque no han entendido que hay cosas que solucionar. Y así nos pasa con la palabra, no la hemos concientizado, no la hemos creído verdaderamente. Es como que sabemos que está ahí, pero como nomás, ¿verdad? Como si estuviera muda, como si no tuviera poder. Así. Como si no tuviera poder, que nada más es un libro ahí, como cualquier otro libro que tenemos ahí en el librero. Pero no, la palabra de Dios es poderosa. Dios cumple su palabra sin que falte ninguna de ellas. Y vamos a ver una muy breve historia de algo que pasó, a ver si eso nos hace concientizar un poquito de cómo nosotros debemos de estar alertas a la palabra del Señor. Miren lo que dice en Josué 6:26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
Acuérdese, ¿cuál ciudad? De Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Mire qué maldición tan tremenda. ¿Qué estaba pasando ahí? Fue cuando vinieron los israelitas y a Josué iba comandando y dieron las 7 vueltas, cayó Jericó, que quemaron toda esa ciudad, destruyeron todo porque el Señor les mandó destruir toditito. Entonces habían destruido todo y entonces Josué lanza esta maldición. Pero mire lo que pasa, esta maldición fue dicha como unos 500 años antes de que apareciera este hombre que vino a edificarla. Mire, en Primera de Reyes 16:34, y esto pasó más o menos como en el tiempo de Acab, del rey Acab. Fíjese desde cuándo pasó. La maldición fue en el tiempo cuando andaban todavía en el desierto. Y luego acá ya estaba el rey Acab, ya había pasado varios reyes. Ya había pasado hasta la división del Reino Unido. Entonces, mire lo que dice la palabra. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Mire, ¿se fija? Habían pasado como 500 años. Y por eso no se cumplió la palabra, se cumplió. Porque ahí estaba la maldición. Se dio la maldición. Y mire lo que dice, acá vimos que decía que le había hablado Josué, ¿verdad? Que Josué había lanzado la maldición. Pero mire acá dice que Jehová había hablado a través de Josué. Entonces se fija, nosotros a veces se nos es ligero las cosas que dicen las personas o lo que nosotros decimos y tienen poder las palabras. Entonces tenemos que tener cuidado especialmente cuando decimos algo en contra de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros no pensamos en lo que puede ocasionar. Y es algo bien tremendo porque si podemos decir algo a la ligera, pero allá no está a la ligera. El cumplimiento de la palabra de la sentencia es el primer paso. Orar para que se renueva los efectos de esa de sentencia que deja la maldición es el segundo paso. Mire, se cumplió el tiempo pues se cumplió lo que dijo la maldición, que se iban a morir los 2 hijos de quien edificara el lugar. Aquel hombre vino a edificar, perdió a su hijo mayor, no entendió, puso las puertas, perdió al otro hijo. La palabra ya estaba escrita. ¿Por qué fue que no averiguó, verdad? Pero no pensó en eso. Pensó que a lo mejor eran fábulas, que era una historia que no tenía sentido, ¿verdad? Pero se cumplió. Ahora, mire esto, en Segunda de Reyes 2:18, y esto pasó más tiempo después, dice la palabra, y cuando volvía Eliseo que se había quedado en Jericó, acuérdese, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? O sea, esto está diciendo cuando se había muerto Elías se había ido y había Eliseo quedado y había agarrado su manto. Entonces cuando él bajó y cruzó el río y él le pegó a las aguas y las aguas se abrieron y entonces estaban viéndolos allá, los que estaban del otro lado, entonces dijeron, pues tiene el espíritu de Elías, vino sobre Eliseo, porque vieron cómo partió las aguas. Entonces fueron a buscar a Elías, y Eliseo les dijo que no fueran, pero ellos tercos y tercos los dejó que fueran. Fueron, lo buscaron, no encontraron su cuerpo. Cuando vinieron a decirle que no encontramos nada, le dijo, ya les dije que no fueran, porque no iban a encontrar nada. Pero miren lo que sigue diciendo. El versículo 19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, ¿de cuál ciudad? De Jericó. La misma ciudad que se había maldecido antes. Mire, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, se había cumplido la maldición en los hijos del hombre que se murieron, pero todavía estaban las secuelas de la maldición.
Todavía estaban ahí, lo que estaba lo malo, no se había removido todo los efectos de la maldición. Es como si alguien se enferma de algo y se alivia de aquello, pero aquello, por decir así, le da a uno una gripa y le da tos. Se alivia de la gripa. Ya no tiene gripa, pero sí con la tos. Entonces ahora no es tratar la gripa porque ya se pasó, hay que tratar la tos. Y eso es lo mismo que pasa cuando hay maldiciones en la vida nuestra. Quizás ya se cumplió el periodo. Y le voy a decir otra cosa. No quizás. Cuando nos entregamos a Cristo, Cristo ya pagó por la maldición. Él ya vino a abolir la maldición. Entonces ya ahí ya terminó la maldición, pero nosotros nos hemos quedado sin orar para ser liberados de aquellas maldiciones que nos están ahí acolmando. Entonces mire lo que pasa. Vemos en el 19 dice, ya la leímos ¿verdad? El versículo 20, no sé si gracias. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. ¿Por qué pidió sal? La sal era un elemento que usaban para hacer pacto. Se había cumplido ya lo de la maldición, se habían muerto los hijos, entonces ahora estaba el cumplimiento de ese pacto. Él estaba pidiendo sal, mire lo que hizo con la sal. 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Mire qué tremendo. Mire lo que dice el 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Mire, ¿cuántos años pasaron con esas aguas enfermas? Que eran estériles, que no daban fertilidad, no había nada bueno. Porque imagínense donde no produce nada la tierra, ¿qué se puede sacar bueno de ahí? Entonces muchas veces nosotros estamos en esa situación. Nosotros estamos estériles. No estamos produciendo porque hay algo que está estorbándonos. Ya se cumplió porque Cristo ya vino y cumplió. Pero ahora necesitamos nosotros pedirle al Señor, muéstrame en qué lugar tengo que orar. ¿Cómo es que tengo que orar para ser libre de esto que me está estorbando? Que me está impidiendo vivir todo lo que tu palabra dice que tú tienes para mí. Y ahí a veces nos quedamos estorbados y no hacemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Dios entregó su palabra a sus siervos y ellos la escribieron para nuestro beneficio. Mire, no la escribieron nada más para que quedara ahí, guardarla en un anaquel. No, es para nuestro beneficio. Pero si yo no la leo, ¿cómo me beneficia? No me puede beneficiar. Porque no la conozco. No la leo, no sé lo que dice de mí. Entonces no puedo aplicar lo que quiere de mí. Dice en 2 de Timoteo 3:16, dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, toda. No le podemos quitar acá y quitar allá, es toda. Y es útil, dice. No es algo que pasó en aquellos años y ya se queda guardado como un libro de historia, que a veces nos cansan las historias. Yo no sé a usted, pero a mí la historia me cansaba, que fulano de tal y que el otro allá y más grande y más chico, y yo decía, ya eso ya pasó, ya mía, ¿qué me lleva a mí? Mejor algo de ahora, enséñenme algo de ahora, decía yo, desde aquellos años, ¿ya para qué? Ya no me va a beneficiar. Y así a veces tomamos la Biblia, como eso ya pasó, ya no me va a beneficiar a mí. Claro que nos beneficia. Y es más, estamos perdiendo tanto por no estudiarla, por no leerla, por no aplicarla a nuestra vida, porque todavía si la leo y no la aplico a mi vida, estoy diciendo pues que eso no es para mí, ¿verdad? No me está sirviendo. Es como si tengo un frasco de Tylenoles y me duele mucho la cabeza, que no me va a doler en el nombre de Jesús. Y luego digo, esos Tylenoles son para todos los demás, menos para mí. A mí no me pueden hacer nada, no me van a quitar el dolor de cabeza y no me los tomo. ¿De qué me sirvieron? No me sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque no los usé. Así la palabra del Señor, si yo no la conozco, no la puedo usar, porque no la conozco. ¿Cómo yo voy a decir? Mire, yo no sé si usted se acuerda de aquellos hombres, hijos de aquel hombre que querían hacer liberación, porque miraron a Pablo que estaba haciendo liberación, entonces ellos fueron y
Y dijo, en el nombre del Jesús que predica a Pablo, dice, que fueran libres aquellos. ¿Y qué hizo el demonio? Le dijo, a Jesús sabemos quién es y a Pablo conocemos. ¿Y ahora ustedes quiénes son? Y se les volteó el endemoniado y se los dejó sin ropa. ¿Por qué? Porque no sabían aplicar la palabra. Ellos no conocían al Jesús que estaban diciendo. Entonces ni siquiera ellos dijeron en el nombre de Jesús, no, en el que predica Pablo, pues ahí se fueron. Entonces la cosa está ahí. Si no conocemos la palabra, ¿cómo la aplicamos? Necesitamos conocerla. Necesitamos saber cómo aplicarla, cómo ponerla a manera de que funcione en nuestra vida. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué tremendo. ¿Cómo es que va a ser el hombre? Va a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aplicando las escrituras. No dice aquí que si va a la universidad, no dice aquí que si pasa por los estudios de estos o aquellos. Dice que aprendiendo las escrituras. Eso es lo que nos lleva a ser enseñados, es lo que nos lleva a ser perfectos. Mire qué tremendo. La palabra de Dios es la que nos hace perfectos. Es la que nos da la perfección. ¿Por qué no somos perfectos? Porque no la leemos. Porque no la conocemos. Porque no sabemos lo que el Señor dice. Entonces estamos ahí como la gente esa, ¿verdad? Que fue a querer a liberar al endemoniado. Punto número 2. Dios ha ido cumpliendo delante de nuestros ojos su palabra. Mire, yo no sé usted, pero desde que usted se convirtió para acá, y yo le digo desde que usted se convirtió para acá, porque antes también se estaba cumpliendo la palabra, pero no nos dábamos cuenta. No lo notábamos, era como, nomás pasaban los días y no nos fijábamos, pero ya desde que nos convertimos para acá, hemos visto tantas cosas que han pasado en nuestros ojos y hemos visto niños que crecieron, ¿verdad? Y gente que ya estaba grande y envejeció, ya hemos visto cómo han vivido gente que estaba dedicados al Señor y gente que no estaba dedicada al Señor, hemos visto la diferencia. Entonces todas esas cosas se han ido cumpliendo en nuestros ojos, se han ido formando todas esas cosas, ¿para qué? Para que nosotros entendamos, para que comprendamos y busquemos verdaderamente al Señor y busquemos su palabra verdaderamente, entendiendo lo que Él anhela, lo que Él desea de cada uno de nosotros. En Isaías 55:11 nos dice la palabra del Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para lo que la envié. Mire qué tremendo. En aquello para lo que lo envié será prosperada. Y todavía nosotros no entendemos, ¿verdad? Como que no nos amanece. Así será mi palabra. Y todavía no entendemos que ya la palabra está escrita. Que ya está aquí todo. Mire, las maldiciones como las bendiciones. Si hago esto y esto y esto, me va a venir el premio. Ya sea malo o bueno, lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque ya está establecido ahí. Entonces no tengo que estar ni fijándome en otra cosa, nomás lo que estoy haciendo, ¿en dónde encaja? ¿Me trae bendición o me trae maldición? Tan simple como esto, mire, somos rápidos para decirle a alguien, qué tonto eres. Y dice la palabra, ¿verdad? Que el que dice a su hermano que es tonto ya es reo de juicio. Ya va a haber un juicio en su contra, si no se arrepiente. Entonces, imagínense, cositas tan sencillas, que nomás porque no conocemos la palabra. O si lo hemos leído de una forma que se nos ligero, ¿verdad? Por encimita. No la hemos creído y no hemos entendido lo que dice acá, ¿verdad? Que lo que Dios ya estableció se va a cumplir y va a ser aquello para lo que Dios ya la mandó. Por eso es que hay tantos, 1 millón, dice, de testigos alrededor de nosotros que no los miramos. Pero están ahí los ángeles buenos y ángeles malos. Ángeles buenos esperando que hagamos lo correcto. Y que el Señor les diga que nos ayuden en cualquier cosa que necesitemos.
ángeles malos esperando que nos equivoquemos para ir a tomar la ocasión, para ir a aprovechar ese tiempo. Y muchas veces, miren, nosotros les damos lugar. No muchas veces, casi siempre. Porque el enemigo no puede venir en contra de nosotros si nosotros no le hemos dado lugar. Mire, Dios le da lugar al enemigo que venga en contra de nosotros únicamente por dos razones. Una, porque Dios quiere llevarnos a otro nivel como lo hizo con Job. Y otra, porque nosotros le hemos abierto puertas. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros por eso necesitamos conocer la palabra para entender con claridad en dónde es que hemos abierto esas puertas que nos están afligiendo, por dónde el enemigo nos está afligiendo. ¿Qué puertas abrimos? Y a veces no la entendemos, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda verdad y justicia. Lo único que necesitamos hacer es pedirle. Señor, ayúdame a entender porque yo no entiendo por qué me está pasando esto. No sé dónde me equivoqué. No sé qué fue lo que hice mal y téngalo por seguro que el Señor le va a mostrar. El Señor le va a decir porque Él siempre nos ayuda y siempre trata de sacarnos de aquel atolladero donde estamos, de aquel estancamiento. En Mateo 24:35 nos dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, mire. Y nosotros le hemos entendido al revés. Nosotros entendemos que la palabra de Dios ya pasó y el cielo y la tierra son permanentes. Y vivimos en esta tierra pensando, mire, yo no sé qué mente tan chiquita tenemos. Mire, ¿qué tanto hace que estábamos así? Y ahora ya nos miramos como nos miramos. ¿Pasa el tiempo por nosotros? Pasa el tiempo por nosotros. Pero todavía no entendemos que esta tierra somos pasajeros, somos peregrinos nada más aquí. Y que nos vamos a ir cualquier ratito, pero si no es en cualquier ratito va a ser en el tiempo que ya se estableció y no vamos a pasar de ahí. Y era para que reaccionáramos cada vez que nos miramos al espejo. Pues mire, yo me estaba mirando las arruguitas por acá. Y digo arruguitas por no decir arrugotas, ¿verdad? Pero entonces es algo tremendo, ¿verdad? Y todavía que estamos como pensando que somos eternos en la tierra. Que nunca vamos a estar delante del Señor. Se nos olvida que prontito va a pasar y vamos a estar allá si el Señor no viene por su iglesia. Y tenemos que concientizar eso, que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. Y nosotros, mire, si tuviéramos más sabiduría, pudiéramos entender lo que el Señor nos está diciendo. Que si nosotros estamos agarrados de su palabra, tampoco vamos a pasar. Vamos a entrar en la eternidad, viviendo con Él. Si estamos agarrados de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que la palabra de Dios es Cristo mismo. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo, ¿verdad? Entonces, es la palabra de Dios mismo Cristo. El pan del cielo que vino a nuestra mesa. Pero no lo hemos concientizado de esa manera. Cuando yo voy a leer la palabra, estoy comiendo ese pan divino que viene a alimentarme, que viene a fortalecerme, que viene a mantenerme, a preservarme. Pero no lo he entendido de esa manera. Ay, tengo que leer la Biblia. Ay, sí, pero pues ya ni le entiendo. Hay un pedacito nomás y 2 versículos y se acabó, ¿verdad? No hay deleite, porque no he entendido que este es el manjar más delicioso que hay. Más dulce que la miel, dice. Y más que la de que destila del panal. Yo no sé si usted alguna vez comió miel del panal, pero yo sí, sabe bien buena. Hay un panal de enjambres, de los enjambres que dan la miel normal, y hay otro panal que le decían, ¿cómo le decían aquel panal que era virgen? La miel de colmena, aquel chiquito. Y ese era chiquitito, era como negrita, las de estas, las hojitas de miel, igual que el otro, pero más finito. Y esa miel, qué deliciosa. Miel de colmena. Y era una miel
deliciosa, deliciosa. Y la cera que sacaban de esa, no sé ni cómo se llama el gabazo ese que hacen las abejitas, de la cera, sí, sacaban esa cera, era diferente a la otra cera, de Campeche le decían, ¿verdad? Ay, no, allí le paramos. Y entonces, se fija, así debe de ser la palabra de Dios en nuestra boca. Dulce. Dulce, dice, a nuestro paladar tiene que ser. Pero cuando nosotros no le hemos encontrado esa delicia, no le hemos encontrado como el deleite que es, nos aburre. Entonces todavía no hemos llegado a ese nivel. Si a usted o le aburre la palabra, leer la palabra, pídale al Espíritu Santo que le ayude, que le abra el entendimiento, que usted quiera entender la palabra como Él quiere que la entienda, que le quite cualquier estorbo que está ahí estorbándole, porque es el enemigo que no quiere dejarle conocer la verdad para que no salga del estancamiento en el que se encuentra. Porque mire, la respuesta a cualquier estancamiento está aquí en la palabra de Dios. Está la respuesta a las enfermedades, está la respuesta para las diferentes cosas, si es económica, si es a nivel de relaciones, todo está aquí. Pero el enemigo quiere cegarnos, quiere mantenernos ciegos, ¿para qué? Para que no la conozcamos y no seamos libres de esa mentira del diablo. Porque todo lo de él son mentiras, es engaño. Y la palabra es lo opuesto, verdad. Justicia. Aun cuando el mundo no se da cuenta, eso no impide que Dios cumpla su palabra. Mire, la gente de allá afuera puede estar afligida que por las guerras que están pasando acá, los terremotos que están pasando acá, los deslaves que están pasando allá, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando realmente. Pero nosotros sabemos que se está cumpliendo lo que la palabra ha establecido. Se están cumpliendo las cosas y vamos, mire, rapidito, 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 y cuando menos acordemos, llegó el final. Porque todo se va cumpliendo en el tiempo exacto que el Señor dice. Y aún más dice la palabra que por causa de los escogidos Dios va a cortar el tiempo. O sea, va a ser menos el tiempo de lo que Dios había planeado. ¿Por qué? Porque está habiendo tanto problema. Entonces Él va cortando el tiempo para que por lo menos unos pocos se salven. Y entonces necesitamos entender eso, ¿verdad? Que aun cuando la gente que no conoce a Dios no sepa que se están cumpliendo las cosas, nosotros tenemos que saberlo, porque está ahí en la palabra, y si no lo sabemos es porque no lo hemos leído. Es únicamente por eso. Primera de Juan 2:16 nos dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué tremendo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Usted dígame. No hay otro lugar donde la encontramos, más en su palabra. Ahí está su voluntad para nuestras vidas. Pero si nosotros no la estamos leyendo, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Entonces necesitamos concientizar eso. Nuestra incredulidad vamos al número 3, necesitamos creer en Dios, y en Juan 1:12 nos dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir potestad? Poder. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder a todos los que creyeron. Entonces, si alguien no ha creído, por más que diga que es evangélico o que es cristiano, si no ha creído, dentro de él tiene ese hueco, esa inseguridad, y no se cree hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la potestad, no tiene el poder para ser hijo de Dios. Cuando ya le recibió verdaderamente, entonces tiene ese poder dentro de él y no hay nadie que se lo pueda robar. El diablo no se lo puede robar, porque dentro de él está esa certeza de que es hijo de Dios, porque Dios le dio ese poder para creerlo. Ahora sí, nuestra incredulidad puede impedir o retrasar el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas,
o en aquellos por los cuales estamos pidiendo. Mire, cuando nosotros no creemos verdaderamente en lo que estamos pidiendo, y mire qué tremendo es esto, porque yo puedo decir creo, pero al ratito empiezo a hablar contrario a lo que pedí. Entonces, ¿creí verdaderamente? Porque si yo creo verdaderamente, yo voy a caminar en base a lo que creí. Esa va a ser mi piso. Yo voy a ir caminando sobre lo que creí, confiando, creyendo, declarando en lo que creo. Por eso es que a un profeta que venía hace tiempo le funcionaba muy bien. Les decía a la gente, le decía, miren, vayan a su casa y barran ahí donde van a parquear su carro nuevo. Y pónganse a barrer el garage ahí donde van a parquear su carro nuevo. Y digan, aquí voy a parquear mi carro nuevo. Y todos los días barran ese lugar hasta que les llegue el carro nuevo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban creyendo, lo estaban profetizando, lo estaban declarando. ¿Y qué estaba pasando? Abriéndose las puertas, ¿verdad? Y llegaba el carro. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo. No era porque lo habían leído en la Biblia, era porque eso les había dicho el profeta. Pero como ellos estaban caminando en base de lo que estaban creyendo y estaban haciendo lo que les había dicho, estaban abriendo la puerta. Y llegaba porque llegaba. Pero si no lo hubieran creído, no le hubieran creído al profeta, y mire que este profeta, y les pedía $100 por esto, y $100 por aquello, y $100 por acá, y todos iban a darle ahí para que les diera la palabra, y ya iban ellos allá leyendo la palabra, ahí podían confiar. Y les había costado menos, ¿verdad? Pero la cosa está en que nosotros, porque no conocemos la palabra, porque dice que todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos fueron dadas, ya. Entonces, si yo necesito un carro nuevo, un carro nuevo, vamos a decir, si yo necesito un carro nuevo, y la palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, y el carro nuevo pertenece a la vida, ¿verdad? Y yo lo necesito para hacer las cosas que el Señor quiere que haga. El Señor me lo va a dar. Pero si yo estoy mejor con lo que tengo, el Señor, ¿para qué me va a dar un bill? Si estoy mejor con lo que tengo, me va a dar un problema, porque ahora voy a tener que pagar un bill y una aseguranza extra. Y si el carro gasta mucha gasolina, pues imagínense. Entonces la cosa es que necesitamos aprender a caminar de acuerdo a la palabra. Y entender lo que nos está diciendo y cómo nos va guiando. En Marcos 11:24 nos dice la palabra del Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire, todo lo que pidieres orando. No dice ahí esto, aquello, todo. ¿Por qué? Porque cree que lo va a recibir. No por otra cosa, sino porque cree que lo va a recibir. Me gusta mucho esa anécdota donde que contaba el Señor Jesucristo, que dijo que porque una mujer iba y había un juez malo y el juez malo no quería atenderla, pero ella iba y le neciaba, y entonces dijo, por causa de que me es molesta, le voy a dar lo que pide. Y entonces aquí tenemos que pedirle al Señor las cosas alineadas, que por eso debemos conocer la palabra, porque estamos neciando con algo que no nos va a ir bien, y el Señor nos lo suelta ahí y con eso nos va a ir mal. Y no porque el Señor quiera que nos vaya mal, porque estuvimos necé, que queríamos aquello, como hace mucho tiempo me dijo una cuñada mía, dice, a veces el Señor nos da cosas, dice, con los que vamos y nos golpeamos la cabeza. Y yo, pues sí, porque estamos ahí neciando, lo quiero, y si ándale, pues ahí va. Y aquello nos viene, pues, ¿para qué? Para que aprendamos que aquello no era ni el tiempo. Quizás nos lo iba a dar más adelante, pero no era el tiempo en ese tiempo. Por eso necesitamos conocer la palabra para aprender la manera de contestar de Dios y no estar neciando para que no nos vaya mal. Hay cosas que ya el Señor ha establecido, que es, como por ejemplo, alguien está enfermo, pedir la sanidad por aquella persona. Sabemos que ya Cristo llevó las enfermedades a la cruz. Dios no quiere que nadie esté enfermo. Si alguien está pasando por dolor, por necesidad, un sufrimiento, sabemos que el Señor dijo que Él ya llevó nuestros sufrimientos, ¿verdad? Y hay cosas así que nosotros tenemos certeza de lo que el Señor quiere, y alineándonos a lo que Él quiere, podemos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Pero también no hagamos lo que no debemos hacer, ¿verdad? Pedir necedad que puede hacer daño para nosotros.
En Hebreos 11:6 nos dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, aquí está otra llave. Dios le da al que se acerca a Él, al que le busca. ¿Por qué? Porque lo busca creyendo que puede hacer lo que le está pidiendo. Yo si voy a pedirle algo a alguien, creyendo que no me lo puede hacer, ¿para qué lo pido, verdad? Pero sabemos que Dios todo lo puede. Y entonces podemos pedirle a Él lo que necesitamos, confiando en que Él conoce lo que es mejor para nosotros. Para creer en Dios tenemos que decidirnos a hacerlo. Esa es una de las cosas que necesitamos hacer, decidirnos a creer verdaderamente en Él. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Y me gusta esta historia, mire, en Marcos 9:20 nos dice la palabra del Señor, y lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en la tierra y se revolcaba, echando espumarajo. 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Mire, este padre había llevado a este muchacho para que los discípulos del Señor lo liberaran, y los discípulos del Señor no lo pudieron liberar. Era para que este hombre se hubiera molestado y se hubiera ido y ha dicho, no, estos son, como dicen ahora, ¿verdad? Nomás hacen puro mentira, ¿verdad? Que nomás enseñan una cosa, pero no, realmente no hacen nada. Se hubiera ido enojado, pero él no se fue enojado. Él fue a ver al Señor. Y él fue a llevarle al muchacho al Señor, y todavía el Señor lo mira como está, y en vez de ir rápido a auxiliar al muchacho, va a platicar con el papá. Mire lo que sigue diciendo. En el versículo 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, pero si puedes hacer algo. O sea, este hombre no estaba seguro de que el Señor podía liberarlo. Ya había ido con los discípulos y no habían podido. Entonces él no estaba seguro de que el Señor podía liberarlo, pero él iba, había decidido ir y estaba esforzándose por creer. Entonces él le dijo, si puedes hacer algo, ayúdanos. Ten misericordia y ayúdanos. Y mire lo que sigue. Para creer en Dios tenemos que determinarnos a hacerlo. Y en el versículo 23, allí mismo en Marcos 9 nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire qué respuesta tan tremenda le dio el Señor. Mire, el hombre va afligido por cómo estaba el muchacho allá, y el Señor le dice, si puedes creer. El hombre le estaba diciendo, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y hazlo. Y el Señor le contesta, si tú puedes creer. No dependía del Señor si podía o no podía. El Señor le volteó la tortilla y le dijo, si tú puedes creer. No se trata de si yo puedo hacerlo, se trata de si tú crees. Y ahí está la cosa. Muchas veces está la incredulidad dentro de nosotros y no nos deja creer que el Señor puede hacer aquel milagro. Y mire lo que el hombre le contesta, dice el 24, dice, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mire, sí creo, Señor, pero ayúdame a creer. O sea, hazme creer de verdad, porque si no, no estaba muy seguro de qué creía. Para creer en Dios tenemos que esforzarnos, disciplinándonos y renovando nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad para poder lograrlo. Tiene que ser renovada nuestra alma. No podemos seguir en la carne, porque la carne no puede creer. Nuestra alma tiene que sujetarse al Espíritu para poder creer, porque si la mente sigue con duda, no va a poder creer, porque la voluntad actúa en base a lo que la mente le dice, en base a lo que las emociones le dicen. Si la persona está llena de temores, las emociones están llenas de miedo, la voluntad va a actuar en base a lo que las emociones le dicen y no va a poder creer. Hasta ahí va a parar. ¿Por qué? Porque no puede creer, tiene que ser renovada la mente.
renovada las emociones y renovada la voluntad para poder que se dé paso a la fe. Y en el versículo 25, ahí mismo en Mateo 9 nos dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu de inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire qué tremendo. Cuando el Señor mira que la gente empieza a venirse rápido, reprendió al espíritu inmundo. Nosotros hubiéramos esperado a que lleguen todos, ¿verdad? Para que vean todo lo que voy a hacer, la grandeza que voy a hacer. Y el Señor no. Rápido reprendió al espíritu y mire lo que pasó. En el 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Mire qué tremendo. ¿Qué sentiría el papá? ¿Traje a mi hijo para que me lo matara? Y eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? El hombre estaba ahí tirado, el muchacho estaba ahí tirado, y el padre asustado y preocupado. Y todos diciendo, está muerto, está muerto, está muerto. ¿Se imagina cómo se sentía este pobre hombre? La determinación y el esfuerzo a creer lo que dice la palabra de Dios es lo que determina nuestra victoria. Es en lo que se cumple la palabra de Dios, en lo que en esto se cumple la palabra de Dios en lo que Él ha prometido para nosotros, y no solo para nosotros, también por aquellos que estamos orando sin que falte nada. Mira el versículo 27 lo que dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Mire. ¿Qué es lo que pasó? El Señor dejó que el hombre sufriera ahí un rato, ¿verdad? Para que su fe se afirmara en él. El hombre tuvo que cerrar los ojos y decir, yo creo. Porque era su hijo el que estaba ahí tendido. Y entonces Jesús lo levantó. Y el asombro que ha de haber causado en toda la gente que estaba ahí, ¿verdad? En conclusión, no ha faltado ni una palabra. Dios ha ido cumpliendo delante de nuestros ojos su palabra. Necesitamos creer en Dios para que su palabra se cumpla en nosotros y en aquello en lo que estamos pidiendo. Mateo 19:26 nos dice la palabra del Señor, y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y cuando es todo. No hay algo que quede fuera, ¿verdad? Solo lo que nosotros necesitamos, la parte de nosotros. El Señor ya lo hizo todo, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y ahí es donde nosotros nos quedamos cortitos a veces. Y ahí es donde no hemos logrado todo lo que el Señor nos ha prometido. Al Señor nos ha prometido que restaura nuestra familia, nuestra casa, y nosotros todavía no hemos logrado eso. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado en muchas cosas. En muchas cosas nos hemos ocupado y hemos descuidado, mire, la oración. Hemos descuidado el tiempo con el Señor. Hemos descuidado nuestra comunión diaria con Él. Y también hemos descuidado el dar un buen ejemplo, el dar un buen testimonio. Porque acuérdese lo que dice en Apocalipsis, que vamos a llevar el testimonio junto con la palabra, el evangelio junto con el testimonio. El testimonio va a respaldar lo que prediquemos. Entonces nosotros hemos descuidado esas áreas que son las que nos dan la victoria. ¿Y por qué hemos descuidado esas áreas? Mire, estamos como estamos. Nos hemos dedicado al trabajo, a la ocupación, a esto, aquello. ¿Cuántas cosas, dígame usted, a cuántas cosas no le damos la primera prioridad en vez de lo que realmente la tiene, que es la oración, que es leer la palabra, que es nuestra comunión con Dios? Todo lo demás se va a quedar en el mundo. Todo. Mencióneme algo que usted se vaya a llevar cuando usted ya pase de esta vida. No se va a llevar nada más de lo que haya hecho para el Señor. Y lo que haya hecho para el Señor de la manera correcta. Con la motivación correcta.
Porque dice la palabra que Dios mira nuestra motivación. ¿Por qué hacemos aquello? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Es por esto, por aquello? ¿Es por amor a Dios, por amor a las semejantes? Entonces, nosotros ahí es donde hemos descuidado, allí es donde hemos fallado. Y eso era lo que el Señor quería enseñarnos esta mañana. Esta palabra el Señor me la dio en oración, estaba orando y de repente empecé a mirar todo esto. Empecé a mirar nuestro descuido. El descuido de la palabra, el descuido de la oración, el descuido de nuestra comunión con el Señor. Y ahí es donde me he fallado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena comunión con el Señor, voy a tener buena comunión con los que me rodean. Y cuando yo no tengo buena comunión con el Señor, no puedo dar buen testimonio alrededor mío. ¿Por qué? Porque siempre va a salir lo que hay dentro de mí. Y si no está el Espíritu de Dios obrando a través de mí, acuérdese que el Espíritu de Dios es el que nos da de su fruto. Y el fruto no es nuestro, es del Espíritu. Y si nosotros estamos en comunión con Él, ese fruto brota a través de nosotros. Alguien se acerca y nos mira que tenemos amor, que tenemos misericordia, que tenemos bondad. Pero si no está el fruto del Espíritu en nosotros, no tenemos comunión con Dios, entonces está, mire, la amargura, está todas las demás cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y estamos dando el mal testimonio. Entonces, no estoy enojada y no la estoy regañando. Es nada más lo que el Señor me mostró a mí. Yo lo estoy compartiendo con ustedes, porque si Él me lo mostró es para que lo comparta, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos ayude en su infinita misericordia a salir de esta situación en la que estamos para que toda nuestra casa, mire, si viniera el Señor por nosotros ahora, que toda nuestra casa se vaya con Él, sin que se quede ninguno. Porque imagínense que llegamos allá y empezamos a mirar para los lados y nos falta fulanito y me falta manganito. No, ¿verdad? Todos tenemos que estar allá. Y porque todos tenemos que estar allá, dice la palabra del Señor, que el que esté limpio, límpiese más. Porque si nosotros estamos entre más limpios estemos, más oportunidad hay el del Espíritu Santo de que Él se muestre a través nuestro. Y es como vamos a poder ganar a nuestra familia. Porque muchas veces vamos a tener que ponernos de tapete para que pasen por encima de nosotros. Y únicamente lo vamos a poder hacer si estamos bien muertos en la carne y bien vivos en el Espíritu. Y para eso necesitamos tener una comunión bien íntima con el Señor. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Señor, y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu siga obrando en mi vida, siga abriendo mi entendimiento, limpiándolo, para que pueda entender con claridad lo que tú quieres decirme, y para que yo pueda salir del estancamiento donde yo he estado, donde el enemigo me ha querido tener. Yo quiero ser libre para servirte a la capacidad que tú quieres que yo te sirva. No quiero ser un instrumento inútil en tus manos, Señor. Yo quiero ser un instrumento útil para toda buena obra, especialmente para mi casa, para mi familia. Porque cuando esté contigo, quiero mirarlos a ellos allá también. Necesito, Señor, que tú me ayudes y me muestres aquellas áreas en las que te he estado fallando, en las que no he estado alineado a tu voluntad. Ayúdame, Señor, porque yo quiero ser esa lámpara que alumbra con tu luz. En el nombre de Jesús te lo pido. Y así lo recibo, creyendo en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo y desbarato todo lo que el enemigo quiera traer para impedir que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi entorno. Porque no solo te ruego por los de mi casa, también te ruego por todos los vecinos, por todos los que me rodean. Y te doy gracias, Señor, porque sé que quieres hacer una obra gloriosa a través mío. Ayúdame
para no estorbarte en nada y ser ayuda idónea de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecidos mis hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo rica y abundantemente, guardando y sustentando en el nombre de Jesús.